cómo soy feliz. En un mundo tan hostil, tan difícil, tan duro, donde ocurren tantas cosas, se puede ser feliz. Y hemos descubierto en Dios, caminando con Dios, que la felicidad es en proporción a la revelación del propósito en nosotros. Que muchas veces el problema de asumir la infelicidad o asegurar el hecho de ser infeliz, tengo una vida infeliz, tiene que ver más con ciertos patrones de pensamiento que tenemos que con la realidad que estamos viviendo. Me explico. Tenemos una tendencia muy marcada desde nuestra infancia, como algo aprendido por nuestros padres y ellos de sus padres, y así en una cadena interminable, a que la felicidad está completamente vinculada a una idealización. ¿Qué es esto? Cuando yo condiciono la felicidad, cuando digo, es que para ser feliz necesito esto, y estoy siempre poniendo condiciones para alcanzar ese estado del ser, ese estado del alma, de la felicidad, ya estoy garantizando con aquello mi propia infelicidad. Porque la felicidad, si nosotros perseguimos la felicidad como un ideal, tarde que temprano vamos a intentar suplir ese ideal, vamos a intentar imaginarnos cómo sí deberíamos ser felices. Y eso nos impide reconocer la realidad presente. La idealización es vivir en el futuro. Cuando nuestro Señor dice, a cada día bástele con su propio afán, está haciendo referencia a esto, a conservar el estado del tiempo presente para poder ver la realidad tal cual es. Cuando nosotros idealizamos de cómo sí seríamos felices, estamos desconociendo el momento presente y privándonos de todo el potencial que tenemos para hacerlo en el momento del presente, en el momento del ahora, en el aquí. Y ese es el problema de la idealización. Entonces me preguntarán, bueno, Pablo, entonces nos estás diciendo que soñar y tener anhelos del corazón es malo, porque ciertamente cuando hay un anhelo del corazón, hay una idealización, hay una proyección de algo que quiero, que deseo, con formas, con momentos, con ciertas circunstancias que cambien en mi vida, y eso es un anhelo. Y es muy diferente la idealización a el tener deseos en el corazón o al tener anhelos en el corazón. Porque la diferencia de un anhelo del corazón y de una idealización es que la idealización está afectando tu momento presente, está afectando tu estado de ánimo, tus emociones, tus pensamientos al tiempo presente. Pero cuando yo tengo un anhelo del corazón, yo no estoy permitiendo que ese ideal salga e interfiera en mi presente y lo guardo en el corazón, porque el corazón, según las el corazón debe ser guardado, es entender que aquello que yo anhelo ya existe, pero que eso no va a interferir mi accionar en el presente. Por lo tanto, un verdadero anhelo del corazón, los que Dios suple, los que Dios acompaña, son los que son guardados en completa fe, en paz, en calma. Porque aquel que espera con fe no desespera. El que espera con fe no desespera. La desesperación es simplemente la consecuencia de que yo no, porque incluso ambas palabras son completamente esperar y desesperar. Desesperar es dejo dis, fijo dis del griego separado, cortar, dejo de esperar. Así que si tengo un anhelo del corazón y desespero, significa que no estoy utilizando la fe y estoy afectando el potencial
de lo que Dios puede hacer en mí y hacer que yo vea del tiempo presente por andar idealizando cosas del futuro. Y el ser humano, nosotros tenemos una tendencia muy clara a idealizar o a vivir del pasado. Quien vive del pasado vive en rencor, melancolía o en bohemia. Entiéndase bohemia como el estar en ese estado nostálgico todo el tiempo, de recordar los viejos momentos y privándome del potencial que tiene el momento actual. Es regalar o prostituir, perdón, la palabra tan fuerte, prostituir mi felicidad al tiempo, aquel tiempo pasado o aquella proyección del futuro, privándome de lo que yo puedo hacer ahora. Tú eres feliz, una bonita en las escrituras que es una palabra de nuestro Señor que si uno la lee de pasotas, de rápido, vuelve pájaro, cuando él dice es que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Uno dice, ¿cómo así? Entonces cuando la gente, los espíritus cuando trascienden y se van y cruzan el túnel no están con Dios, no se refiere a eso, ni mucho menos. Cuando él dice que él es Dios de vivos y no de muertos, se refiere al tiempo presente, se refiere a aquí, se está refiriendo a que Dios es de ahora, estamos aquí presentes. Tienes todo el potencial a ser feliz con la felicidad. Es así, la felicidad y la plenitud es un estado del ser y se puede conseguir y es proporcional a la medida en que tú desempeñes el rol que tu espíritu vino a desempeñar en esta tierra. Ese es el verdadero potencial de la felicidad. Pero nosotros anclamos la felicidad a la consecución de determinados fines como graduaciones, como una casa, como un matrimonio, como tener 10 hijos, como si es que a mí me pasara esto, si me cambiaran de trabajo, entonces yo sería tan feliz, si me cambiaran a mi esposo tan mal geniado por este otro más bueno, el esposo del vecino siempre es mejor que el mío, o la esposa del vecino es mejor que la mía, claro, porque uno no convive con ellos, entonces ve el lado amable, ¿no? Ustedes ven mi lado amable acá, por lo general, pero no conocen el lado infértil que necesita ser fertilizado por la diestra del Señor, por su misericordia. Y es normal que nosotros siempre estemos idealizando personas, situaciones, estados, pero podemos ser felices ahora. Tenemos todos los elementos. Jesús nos dejó un legado grandísimo. Todo aquel que ha recibido su Espíritu Santo tiene el potencial de ser feliz aquí y ahora, sin depender de que algo circunstancial ocurra en su vida. Y muchas veces nosotros buscamos a Dios o basamos nuestra relación con Dios en que Él cambie nuestras circunstancias. Un Dios que cambia mis circunstancias. Un Dios que está cambiando todo el tiempo mi entorno para que yo alcance aquella felicidad idealizada. Pero ¿qué pasa? Aquel creyente que basa su relación con Dios o su oración en que Dios solamente esté cambiando sus circunstancias adversas, va a estrellarse una y otra vez con una realidad que tenemos que decirla acá claramente, y es que la vida es dura. Perdón, placa 703 que está bloqueando la salida de otro carro, Portis nos ayuda. Gracias, perdón, Pablo. Perdonado. Entonces, estamos condicionando, poniéndole condiciones a la felicidad y basando nuestra relación con Dios en un Dios que cambia mis circunstancias. Mira, escucha algo, te lo digo porque lo he vivido. Yo nunca he tenido la cabeza tan dura para pararme delante de un grupo de personas a decir cosas que no haya vivido. Todo lo que yo digo es porque lo he vivido y lo he probado. Hay cosas que creo y no he probado, pero no las enseño, porque no tengo la autoridad moral para enseñar algo que no he probado, que se pueda degustar. No tiene sentido hablar del chocolate si nunca he probado chocolate. Por más que haya leído el chocolate, no me atrevería a enseñar de algo que no haya probado, porque creo que no habría autoridad en las palabras. Sería muy bonito, podría ser muy adornado con lo que quieran, pero si no lo has probado, carece el mensaje de plena autoridad. Pero te cuento algo que sí he probado, y es que cuando yo baso mi relación con Dios en
el Dios que cambia, cámbiame esto, cámbiame a esta persona, cambia mi circunstancia de vida, ponme aquí, ponme allá, porque de esa manera voy a ser feliz. Créeme algo, Dios, conozco un Dios que cambia circunstancias, conozco un Dios que pedimos a veces, o muchas veces, para ser honesto, que cambie la circunstancia de una persona en oración, quizás pidiendo un milagro, algo económico, y Dios lo hace muchas veces en su misericordia. Pero es porque cambiar esas circunstancias hace parte de su propósito. Pero si yo todo el tiempo estoy basando mi relación en que Dios esté cambiando circunstancias, me voy a estrellar contra la cruda realidad de que este mundo es duro y que tenemos que vivir con circunstancias difíciles todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo importante? ¿Y cómo debemos enfocar en una fe madura? Considero que estamos madurando todos en la fe, nuestra relación con Dios. Y es entender que el cambio interior es lo que Dios más anhela de nosotros. Porque ninguna de las circunstancias que tú o yo estemos viviendo en esta tierra, ninguna de ellas por la que estés pasando, sea muy dura, sea enfermedad, sea problema familiar, sea juicio sobre ti, sea cárcel, sea lo que sea, situaciones muy duras, las que te puedas imaginar. Ninguna de esas situaciones te las vas a llevar del otro lado, cuando terminemos nuestra vida. Ninguna te la vas a llevar. Esa carga te la vas a quitar. Sea cual sea esa carga, te la vas a quitar. Primeramente la del cuerpo, como decía el apóstol. Y entonces, nada de eso, o casi todo lo que le pedimos a Dios, circunstancial, es algo que no va a trascender. Mas lo que Dios haga en tu interior, con eso te vas a quedar. Eso te vas a llevar del otro lado. Y eso es lo que Dios quiere formar en ti. Pablo, ¿estás diciendo que no oremos por circunstancias? No. Ora por circunstancias, pero no fundamentes la relación que llevas con Dios en orar siempre porque Dios cambie tu circunstancia. Yo ya me estrellé con eso. Yo ya me estrellé, por eso lo enseño. No ores porque cambie circunstancias. Ora porque te cambie a ti, porque te transforme a ti y sepas vivir las circunstancias. Ahorita hablaba con alguien acá, le estaba contando porque me preguntó, uy, vi el vídeo del carro tuyo con quebrado. Yo, sí, no, y no te imaginas todo lo que pasó en esa semana. Puedo contar muchas cosas, ¿cierto? En esa misma semana estaba pasando y un árbol me cae encima, gracias a Dios, oré antes de salir y Dios me persuadió de estar mirando hacia un lugar fijo. Yo decía, ¿por qué estoy tan entretenido viendo a este lugar? En esas me cae un árbol, no estaba lloviendo, no estaba pasando nada. Y justo... Esto se llama Tetris automotriz. Cuidado con usar marcianos. Bien. Cerramos el paréntesis. Entonces, cae eso, logro esquivarlo con fortuna. El daño que hizo fue poco, pero 2 días antes el vidrio del carro se rajó. 2 días después empiezo con una alergia muy fuerte, la alergia en tos, una cosa impresionante, 15 días prácticamente con una debilidad absoluta en la casa. Y camino con Dios y veo milagros. Y enfermo, oro por personas y personas se sanan. Qué paradoja tan interesante, ¿cierto? Caminar con Dios. Entonces es, Señor, quítame las circunstancias o hazme diferente. ¿Qué es caminar con Dios? Ahorita me venga preguntando eso, que se extiende esa pregunta. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Es que mis circunstancias sean diferentes o que yo adquiera una sustancia especial que me haga diferente ante las circunstancias? Si nos ponemos en el papel de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué crees que sería la respuesta? Una persona que camina con Dios es aquella que
todo su entorno, como si fuéramos una especie de avatar o personaje de un juego de video, y que todo el entorno se le vaya facilitando y haciendo fácil, o una persona o un ser que está mutando y cambiando interiormente conforme la imagen que Dios quiere formar. Mudando constantemente. ¿Qué es más fácil? Para Dios es más fácil cambiar nuestro entorno, pero Dios no es tonto, porque Dios sabe que lo que nos vamos a llevar tras el otro lado del velo de la muerte es lo que Él haga en nuestro interior. Eso es lo que tú vas a expresar. Cuando tú oras por alguien, Dios toma, o cuando tú das un consejo, cuando tú predicas, cuando tú te extiendes en el Evangelio, Dios toma de lo que ha hecho contigo, de lo que ha sido validado en ti, para expresarlo a los demás. Y créeme, siempre está haciendo algo en ti. Siempre está haciendo algo en ti. Y les puedo contar otras más cosas, pero es que aquí, no, porque ya después entonces me tienen lástima y tampoco. No, era broma, pero... Finalmente lo que nos hace realmente libres. Exacto, esa es la verdadera libertad, es vivir por encima de las circunstancias. Prohibido llorar, no, llora todo lo que quieras. Prohibido sentirse triste, siéntete triste todo lo que quieras, pero no permanezcas ahí, porque hay una salida para ti y hay un potencial de estar bien en cada uno de nosotros. Hay un potencial infinito en tanto hemos recibido el Espíritu Santo. En tanto hemos recibido el Espíritu Santo. La vida del creyente está llena de obstáculos, pero créanme que quien camina en el propósito de Dios adquiere una confianza y una tranquilidad que es acircunstancial. No importa la circunstancia. ¿Qué conste? Estamos hablando del Evangelio de Juan, que ya me han regañado, que a veces me extiendo en ciertas cosas. Así que... Me van a regañar, ok. Lo digo para que me se alivie. Bien. Vamos entonces, simplemente quería hacer ese preámbulo, vamos a orar, no vivamos a un Dios circunstancial, seamos más que eso, seamos más maduros en la fe que el Dios que cambia mis circunstancias, sino que el Dios que me cambia a mí para vivir mis circunstancias. Y créanme que cuando estoy enfocado en eso, Dios dirá, este ya aprendió, pues cambiémosle por ahí derecho las circunstancias. A mí alguien, pues no sé, a mí alguien me preguntó en estos días que, me dijo, mi amigo conmigo, es que hay gente que es feliz y no camina conmigo. Entonces me ejemplo a la cabeza. Yo dije, la vida es como si usted viviera en Alaska. Un día soleado, usted puede salir sin abrigo y lo puede soportar, puede estar bien. Pero cuando viene una tormenta y viene el frío, usted necesita abrigarse. ¿Y quién es ese abrigo? Dios. Claro. Si usted se abriga con él, usted va a soportar cualquier tormenta. No quiere decir que no la vaya a tener que aguantar, pero la puede resistir. Es correcto. Es un muy buen ejemplo. Es muy buen ejemplo. Y para mí, quien dice que sin Dios vive feliz, es como creerle a alguien que está feliz en una foto en Facebook. Instagram, actualice. Para decir lo mismo que diste, palabras más bonitas, yo las puse un poco más feas, ¿no? más crudas. Muy bien. Estamos entonces en el Evangelio de Juan. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por cada persona, porque no es coincidencia ni casual que quienes están acá, Señor, compartiendo lo que es tu palabra, Señor, se encuentren acá. No es una coincidencia, Dios, porque tú hace tiempo me hablaste, me mostraste que cada persona que ponías a escuchar, algo se iba a llevar, Señor, de ti, sin importar el rostro, la cara, la condición o el parecer a los hombres, Señor. Tú ibas a poner y a sembrar algo, y eso nos da la fuerza para hacer lo que hacemos, sabiendo que el fruto no depende de quién habla, de cómo lo hace,
sino que depende de a quien honramos e invitamos en este recinto, Señor, que eres tú nuestro Señor Padre. Dios, tú eres el invitado de honor a este lugar. Jesús, es tu palabra que es verdadero alimento. Y aquí hay alimento, Señor, porque aquí está tu palabra. Que honremos ese alimento y podamos exponerlo, Señor, con la claridad en el Espíritu, no solo con argumentos intelectuales, históricos, que bien hacen, Señor, pero que no necesariamente alimentan el alma. Más ese alimento verdadero que permanezca intacto, Señor, y que sea puesto en marcha, que es fruto en todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí entremos en materia porque me extendí un poco. Entonces estamos en el contexto en el que Jesús ya ha expresado claramente y de manifiesto ante muchos grupos, primero ante sus discípulos, en la famosa pregunta de ¿quién dicen las personas que soy yo? Después afirmaciones tales como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua. Vamos a iniciar el capítulo 10. Señor. Y ya ha expresado públicamente que Él es el Mesías a través de diferentes, los 7 grandes yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, yo soy la luz. Estos yo soy van configurando la identidad que tiene el Mesías y su divinidad. Entonces, al mismo tiempo que Él expresa quién es, refleja la divinidad. Y esta divinidad roza para aquellos contemporáneos, especialmente los escribas y los fariseos, roza con el escándalo. ¿Cómo este está diciendo que es igual a Dios? ¿Cómo está diciendo este que antes de Abraham Él existía? ¿Este quién se cree? ¿Este quién se cree? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham y este quién se cree más grande que Abraham. Entonces Jesús va produciendo deliberadamente ese escándalo y en proporción a que el escándalo crezca, va a disminuir el tiempo de Jesús en la tierra y la consumación de la crucifixión, porque ya los ánimos están muy caldeados, están muy excitados y quieren entonces, por un lado algunos, convertirlo en su rey, en aquel camino triunfal, en el pollino, en el burrito a Jerusalén, y por otro lado, otros queriéndole prender, lapidar, matar y acusar por herejía, ¿no? Entonces se van conjugando como todos esos ánimos, y mientras unos son condenados por la palabra del Señor, otros son salvados en la fe. Entonces es que claramente Él lo expuso. Él dice, yo no soy quien es el creer o adherir a mi mensaje, es el propio mensaje el que te condenó. Simplemente cree o no cree, eres tú el que te condenas. El que te condena eres tú. Yo no vine a juzgar el mundo ahora, yo vine a salvarlo. En su fase mesiánica el Señor viene como Salvador. El acto de lavar los pies, que lo vamos a ver a continuación, es un acto de la fase en la que Jesús venía a este mundo, la actitud, su oficio. Venía como Salvador, como aquel que limpia el pecado, aquel que nos lava de las... Su fase, el final de los tiempos, es la fase de juez. Esa es diferente, de esa hablaremos más adelante y no me adelanto más. Capítulo 10, verso 1. En verdad os digo, recuerden que la palabra en verdad, es una aclaración rabínica de la época que se utilizaba para afianzar que todo lo que estaba diciendo no solo venía de la tierra, porque él puede decir en verdad les digo, pero cuando dice en verdad significa que lo que él está diciendo es una revelación que en verdad, la primera verdad es revelación divina, coincide con la verdad en el mundo, o sea, es verdad en la tierra y es verdad en el cielo. Esta expresión de Cristo no es una expresión aleatoria, no es una expresión random, no es una expresión cualquiera que él está utilizando. Él está hablando que el cielo y la tierra están de acuerdo en todo lo que él está diciendo. Entonces, cuando veamos que él dice, en verdad os digo, es que el cielo y la tierra están de acuerdo en que esta es la verdad espiritual y tanto verdad material. En verdad os digo que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas,
sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a las ovejas por su nombre y las saca fuera. Y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Les digo esta semejanza, pero no entendieron qué era lo que les hablaba. Entonces, aquí lo que se nos está hablando es que está utilizando como lenguaje atmosférico de la época. Anteriormente se utilizaban unos corrales hechos en piedra, ¿cierto? Con unas subdivisiones. Entonces él está hablando de cómo entra el pastor, y el pastor, los pastores de la época tenían un sonido determinado para su rebaño. Y entonces las ovejas conocían y entraban al redil e iban detrás del pastor. Él iba con su cayado y él iba haciendo ruidos. A veces podrían ser silbidos, ciertos gritos, palmadas y gritos, y el redil del pastor seguía a ese pastor, no seguían a otro pastor que hacía otros ruidos extraños. Entonces Jesús está aprovechando esa cosa, digámoslo así, como ambiental de la época, para hablar de cómo en ocasión de aquellas personas, aquellos fariseos que fueron a contradecirlo, entonces él dice, ellos no son de mi redil, porque si ellos escucharan mi voz, me seguirían, pero los que son míos escuchan mi voz y me siguen, y no siguen la voz de personas extrañas. Tú y yo hoy estamos a la fecha aquí porque pertenecemos a ese redil, porque escuchamos su voz. Miren, en relación a esto, para hacerlo incluso más material, estas palabras de Jesús y más reales, yo recuerdo que antes de mi conversión, antes de tener mi experiencia con Dios, fuerte con Dios, yo estaba pues en tanta cantidad de grupos. Eso, teníamos un grupo de buscadores y explorábamos cualquier cantidad de religiones orientales y todo lo que nos dijeran. Estábamos en esa búsqueda espiritual desaforada. Muy bella época, pero proporcional a lo bello, dura, porque cuando no encontrábamos respuestas, ese sinsentido de la vida es muy duro de soportar. Y entonces, en ese tiempo, tuve una conversación con alguien en un carro que me habló de Jesús. Me habló, diría yo, de una manera desinteresada hasta cierto punto, porque el interés de que alguien que te hable de Jesús es que conozca a Jesús, porque te conviene. Conoce a Jesús porque te conviene y ya ahí quedas, siembro y me voy. Y este hombre dijo, y yo le puse todos mis argumentos para decirle que Jesús no era lo que la gente hablaba normalmente y la iglesia hablaba. Yo les puse todos mis argumentos. Ahora pues, me acuerdo de ellos y digo, por Dios, ¿cómo pensaba así? Pero yo les puse toda mi carta. El hombre, muy amoroso y muy respetuoso, no se encargó de desmontarme mis argumentos o de entrar en el juego que yo le estaba proponiendo al hombre. Entremos en mi juego dialéctico, entremos en mi juego de por qué no es así, por qué el día 24 de noviembre no, que el culto a esto, que el dios Sol Invictus, todas esas teorías y todas esas cosas que creía que eran correctas. Él no entró en ese juego y solo me dijo estas palabras. Miren, solo me dijo, este hombre se detuvo a pensar, miró por la ventana, estaba pidiendo auxilio divino, a ver cómo salía de semejante personaje tan fastidioso y tan lleno de argumentos que no valían la pena, y me dice, Pablo, y sí es, lo repite 3 veces. Me repite 3 veces y sí es. Y yo digo, ¿y es? Pues bueno, pero seguía insistiéndole y queriendo que él entrara en ese juego dialéctico de por qué no es. Y él solo cayó y seguimos hablando, me dejó en el lugar donde nos íbamos a encontrar con otras personas,
Y hasta llegó su evangelización. Miren, durante esas semanas, no les puedo decir que fue inmediato, pero en cuestión de 2 semanas, yo comencé a sentir una inquietud muy especial por la figura de Jesús. Obviamente, por la figura de Jesús como un maestro espiritual, como un avatar, igual a Krishna, a Vishnu, a Gurdjieff, a Sai Baba, Maharishi, a Sadhguru, a cualquiera del jet set cósmico, cualquiera. Porque para mí eran lo mismo, ¿cierto? Eran maestros o espirituales, ¿no? Pero empecé a sentir algo que me llamaba. No les puedo decir que era muy fuerte, era sutil, pero esas palabras de "y si sí es" comenzaron a retumbar, como si mi pecho fuera una especie de tambor y se hiciera un eco dentro, y si sí es, y yo pensaba, y si sí es. Y de repente, tengo una conversación con uno de mis amigos del bloque de búsqueda espiritual, y él me dice: Pablo, estoy sintiendo algo muy extraño. Y yo le digo: contame, ¿qué estás sintiendo? Desde hace 2 semanas, más o menos lo mismo que yo estaba viviendo. Y me dice: estoy sintiendo como que Jesús me está llamando. Y yo le digo: no puede ser, a vos también. No pierde el tiempo. Y yo sentía que era Jesús, pero tenía tantos argumentos en su contra que después entendí con el tiempo que esos argumentos que tenía en su contra hacían que su voz fuera más débil, pero en realidad su voz es muy fuerte. Pero nuestra mente acalla la voz de Dios, acalla la voz del pastor. Nuestra mente tiende a ser un obstáculo para acallar la voz del buen pastor, y él siempre está hablando. Jesús habla, yo sentía un eco, afortunadamente lo reconocí. Después de pasaron otras 2 semanas, tuve mi experiencia con el Espíritu Santo. La experiencia fuerte que cuento en el parque aquel, donde lo conocí. Y él ya me estaba llamando desde antes. Y ahora entendí que primero necesitaba entender quién era Jesús, y luego él me dio su Espíritu. Y así tiene que ser. Entonces, estas palabras tienen sentido, en realidad, porque las ovejas, nosotros, sus hijos, tenemos derecho, esto es una promesa, a escuchar su voz. Tenemos derecho legal, ¿por qué no decirlo así?, a escuchar su voz. Tú tienes derecho y lo puedes reclamar, a escuchar su voz. Ay, es que yo soy muy indigno. Ayer hablaba con alguien del extranjero y me decía: no, es que me falta mucho para poder vivir esto, para poder sentir esto. Había tenido una experiencia muy maravillosa con Dios y se sentía tan indigno de dicha experiencia que hasta terminaba casi que negando la experiencia por el nivel de indignidad que sentía frente a ella, frente a la experiencia. Entonces, simplemente le dije: mira, si te sirve de consuelo, yo te voy a decir, sé poco o algo de cómo eran los apóstoles de nuestro Señor. Si bien por los 4 evangelios, si bien por la tradición, porque hay tradición que habla cómo eran los apóstoles hasta físicamente. Pues hay como datos históricos que se pueden rastrear y entender más o menos cómo eran, cómo murieron, a dónde viajaron cada uno de los apóstoles, y es una lectura muy bonita, y cómo pasaron todas las peripecias con Dios. Y le dije: miren, Dios habló a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, Mateo era un traidor a la patria, porque Mateo cobraba los impuestos de su propio pueblo judío a los romanos. O sea, le quitaba el pan a los judíos para dárselo a los romanos. Eso era, tributándole a un imperio que los tenía subyugados. O sea, era de lo peorcito, Mateo. Era de lo peorcito. ¿Qué podemos hacer? Claro, Juan, todo el mundo dice Juan, y yo lo hablé al principio de este evangelio: Juan tan lindo, y siempre pintamos a Juan con esa carita recostado en el pecho de Jesús, el discípulo del amor. Juan era uno de los hijos del trueno, era un hombre iracundo, era bravo, era apasionado.
Cuando pasaba algo malo, él quería poner el puño. Siempre le echamos toda la culpa y el agua sucia a Pedro. Pedro era primario, pero Juan era iracundo. Por eso Jesús les dijo a los de Zebedeo, Juan y Santiago, hijos del trueno. No les digo porque eran muy lindos, era porque estaban siempre revirando por todo. Y Juan, el discípulo amado que pintan así, Juancito en realidad quería hacerse, ganarse un lado más importante al lado de Dios. Acuérdense de los evangelios. Y Jesús le habló a ese Juan, Jesús le habló a ese Pedro, Jesús le habló a un grupo de personas que eran unos don nadie en la época del Señor. Eran don nadie. Don nadie. Si tú eres don nadie, qué rico, te lo ganaste. Te ganaste su voz. El problema es que pretendemos ser alguien para que Él nos hable. ¿Sabes qué está buscando Dios? Dios no está buscando alguien. Dios no está buscando que tú seas alguien o algo. Porque Él sabe que por tu propia cuenta no lo vas a poder ser. Dios está buscando que tú dejes que Él te convierta en alguien. En alguien porque Él se expresa a través de ti. Y vas a ser alguien en Él en la medida en que lo permitas. En la medida en que lo permitas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Tú tienes derecho legal a escuchar su voz. No tienes que ser alguien para escuchar su voz. Es que solo a los hipersantos Dios les habla. Entonces yo voy a las escrituras cuando alguien cree eso, y las escrituras me dicen, Mateo era un cobrador de impuestos. Los hijos del trueno eran unos iracundos que necesitaban pasar 3 años con Jesús para ir comportándose mejor y más tranquilos. El apóstol Pablo era un asesino y Jesús se le apareció camino a Damasco. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos idealizando el caminar con Dios. Vive tu día a día. Dios te habla ahora. Dios es un Dios de vivos y Dios es un Dios de ahora. Y puedes escuchar su voz ahora, independientemente del lastre que tú cargues en tu vida. Independientemente de eso. Porque cuando Dios trate con tu corazón y escuche su voz, Él se va a encargar de transformar ese lastre. Pero ten fe en que te va a hablar. Dios no está buscando que tú seas alguien para escucharlo. Dios está esperando y buscando a alguien que le crea, que puede ser alguien en Él. Alguien que le crea. Dios prefiere a alguien que le crea a uno que sea muy bien portado. Porque aquel que le crea se portará bien por consecuencia natural. Por consecuencia natural. Porque en la medida en que tú pases tiempo con Dios, te vas a apenar, y a eso se le llama contrición de espíritu, cuando estás haciendo algo en contravía de aquel con el que estás caminando y estás conociendo su amor. ¿Te das cuenta cómo es sencillo el Evangelio? Sus ovejas escuchan su voz. Yo siempre estoy esperando escuchar la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras. Y lo dice Malaquías, ¿cierto? Habla a través de sueños, ¿o no? Habla a través de su iglesia y habla a través de sueños que su iglesia habla también. Habla a través de profecía, palabra profética. Habla con voz audible y conozco que es real. Habla con voz audible. Habla y utiliza las circunstancias para hablar. ¿Sabes cómo usted mi psicoanalista, padre del psicoanálisis, no entendía mucho el tema de Dios, por decirlo de alguna manera, pero era un hombre honesto? No voy a vindicar la obra de John, pues, aunque es maravillosa, pero no la vamos a vindicar ni aquí a hacerle publicidad, pero era un hombre honesto, buscador de la verdad, y él comenzó a ver, por ejemplo, que atendiendo personas y haciendo toda la terapia psicoanalítica, él comenzó a ver que habían cosas que se escapaban de la estructura psicológica de la academia natural, de la estructura psicoanalítica que él había heredado de Freud. Él decía, estas cosas se escapan del comprender natural. Y él empezó a hablar y a ver ciertas coincidencias en las
cosas en los sueños que las personas le contaban, y él llamó a estas coincidencias sincronicidades, porque él veía que había algo diferente. Dios habla también a través de esto que nosotros llamamos sincronicidades. Ahora hay una palabra que utilizan mucho, muy bonita, que dicen diosidencias. Dios habla a través de esas sincronicidades, de esas diosidencias, donde empiezas a ver cosas cargadas de sentido. Dios está hablando. El mundo para Dios es un lienzo. La comunicación, para que exista comunicación hay un emisor, hay un canal y hay un receptor. Ese es el fundamento básico de toda comunicación, de todo lenguaje. Dios utiliza como canal cualquier cosa, y lo hemos hablado aquí muchas veces. No limites el canal de Dios. Dile al Espíritu que te enseñe, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, y esto sí no lo hemos dicho acá. El Espíritu Santo es el que se encarga de sintonizar tu corazón con la frecuencia, con el canal que Dios esté utilizando para hablar. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿con quién necesito estar ahí de partner? ¿Con quién necesito estar bien en mi relación? Con el Espíritu Santo, porque si no estoy bien en mi relación con el Espíritu Santo, y por aquello el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque quien contrista al Espíritu Santo va a sentir un Dios silente en su vida. Si tú no tienes una buena relación con el Espíritu Santo, vas a tener un Dios mudo. ¿Por qué Dios sea mudo? Sino porque en tu corazón no está en la frecuencia de lo que Dios quiere comunicarte. Y en la medida en que estés abierto a esa frecuencia, vas a entender que Dios y que el mundo y que tu pareja y que tus hijos y que tus amigos y la iglesia son el lienzo que Dios utiliza para comunicarse. Y que si aún sigues profundizando en intimidad y en relación con Él, pues dice, a este le voy a hablar audiblemente y le voy a decir también, porque me place hacerlo. Y Dios lo hace. Sus ovejas escuchan su voz, la voz del Señor. Pero no seguirá al extraño, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Les dijo estas semejanzas, pero no entendieron lo que les estaba dando. Y que recordamos con suma frecuencia de nuestro Señor. 10. De nuevo les dijo Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquel corralito de piedra tenía un portón, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuanto han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no les oyeron. Todos los que han venido, ¿quiénes son? Todos los que han escuchado la palabra y han entrado por la puerta. Porque ellos se creían que por ser hijos de Abraham estaban en el redil. Pero él dice, si no han escuchado mi voz, mucho menos entienden a Abraham. Si no me pasan por mí, significa que no conocen la promesa de Abraham, porque es que Abraham habló de mí. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, esa bendición se fundamentaba sobre el eje, sobre el punto de contacto de Jesucristo. Jesucristo era, en realidad, la manifestación perfecta de esa profecía. Sobre ti bendeciré todas las naciones de la tierra. ¿Y quiénes somos nosotros? Todas las naciones de la tierra. ¿Y de quién estamos hablando? De Jesús. Es esa de lo que nuestro Señor les está hablando. Todos cuanto han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra se salvará y entrará y saldrá y hallará pasto. Se está refiriendo a que él en realidad, cuando dice la puerta, se está refiriendo a que Él nos abre el paraíso, a que Él nos abre la relación con Dios, a que Él es el pontífice, el puente, es el que nos hace a tránsito hacia el cielo. Verso 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Todo aquello que nos separe de la puerta es hurtarnos lo que nos pertenece, lo que Él ganó por nosotros. Miren esto tan maravilloso, verso 11, que es un pasaje que yo creo que no lo expondremos pues a cabalidad porque se habla mucho de él, pero
haremos lo posible, dice verso 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Quién de todos esos maestros, quién de todos esos escribas, cuál de todos esos fariseos daba la vida por aquellos a los que le enseñaban, por sus discípulos? Ninguno, ninguno. El asalariado, el que no es pastor, dueño de sus abejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Y esto es un ejemplo, pues, que es una exposición muy clara, porque está hablando como un mayordomo, ¿no? Si tú eres mayordomo de una finca y se viene un aluvión o una avalancha y va a acabar con, Dios mío, con todo el hato, con todas las pobres vaquitas, el mayordomo dice, de aquí me piro, esto no es mío, salgo corriendo, pies en polvorosa y aquí me voy, no soy dueño de esto. Y de hecho a nosotros nos pasa un poco eso, pues con nuestra vida. Dios dice que nosotros debemos tomar todo lo que tenemos como en un sistema de mayordomía, ¿no? Como sentirnos que somos mayordomos responsables por los dones y talentos que Dios nos da, pero asumiendo que no somos dueños de nada. Y esa es la tranquilidad del mayordomo. Yo no soy el mayordomo preocupado por pagar los servicios, la cuenta de luz de la casa, ni porque el ganado recibió las vacunas. El mayordomo está preocupado porque le llegue su salario. Pero de cómo acontezcan las cosas, eso es problema del patrón. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Es el problema del patrón, pero yo soy dueño de mis ovejas. Yo me preocupo de mis ovejas. Aquellos que escuchan mi voz, todo lo que les ocurra, yo me estoy identificando con ellos. Yo me estoy poniendo en el lugar de ustedes. Ese es el buen pastor, aquel que asume el problema de la oveja como propio. Jesús sufre. Lanzo esta pregunta. ¿Creen que Jesús sufre? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues fue hombre como nosotros, sufrió una ¿Sufrió o sufre? La pregunta es en presente. Sí, sufre, sí sufre. Claro. Sufre. Qué mala respuesta, no me queda muy bien. No, él intercede por nosotros y los intercesores sienten las cosas que sienten Así por quienes es. interceden. Jesús ríe con el que ríe y llora con el que llora. ¿O no? Sí, señora, es verdad. Él dice, cuando él dice que él es el sacerdote de la misma orden de Melquisedec, el sacerdote perfecto es intercesor por naturaleza. Y el que es intercesor encarna el dolor y la alegría de aquel por el cual intercede. Entonces, si tú lloras, Jesús llora contigo. Si tú ríes, Jesús ríe contigo. Ese es el pastor que nosotros tenemos. Esa es la calidad de pastor. Miren, la palabra no contristéis al Espíritu Santo de la que hablé hace un rato, tiene que ver con eso. Cuando tú adquieres la naturaleza de Cristo por medio del bautismo y el Espíritu Santo, tú te haces uno con Él. Tu vida pasa a ser la vida de Él. Tus situaciones pasan a ser las situaciones de Él. Dios ya no te mira igual a ti. Cuando tú estás lleno de su espíritu, Dios no te mira igual. Dios está contigo en todo. Si tú lo llevas a una discoteca y eres un nacido de nuevo, estás llevando a Dios a esa discoteca. Si tú lo llevas a un antro de perdición, lo estás llevando al antro de perdición. Si tú lo llevas a una iglesia, lo estás llevando a una iglesia. Si tú lo llevas a un camping, estás llevando a Dios a un camping. Y Él está viviendo contigo todo. Este es el misterio del cuerpo de Cristo. Es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si Él es la cabeza, nosotros lo estamos transportando a Él. ¿A qué lugares, a qué conversaciones, a qué momentos lo estamos llevando, no? Esa es la pregunta. Pregúntate, Señor, ¿a dónde quieres que paseemos hoy? La clase de Biblia. Lo que estás pensando, Él lo está viviendo. ¿Sí? Pero nosotros nos lo llevamos, Él ya no nos lleva a esos lugares. A mí me pasó, no volví.
Ahora discotecas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Y ocurre que nosotros en nuestra naturaleza vamos, a mí me ocurrió también. Yo después de recibir el Espíritu Santo, en algunos momentos, en algunas conversaciones que antes disfrutaba, ya me sentía incómodo. Yo decía, pero ¿por qué me siento incómodo? Este chiste me debía hacer mucha gracia, ya no me hacía tanta. Igual mi naturaleza pues estaba todavía apenas mutando y aún, pero decía, pero ¿por qué ya no me sabe a lo mismo? Porque ya no le encuentro tanto gusto. O bueno, o le encuentro gusto en la carne, pero porque me siento mal. Y no me siento mal porque yo busque sentirme mal. Como porque yo leo un librito que me dice, debes sentirte mal por esto. Estoy viendo esto, entonces me siento mal. No, era algo natural. Es algo natural. ¿Por qué es eso? Porque estamos viviendo la naturaleza de Cristo en nosotros. Y eso se da naturalmente. Por eso decimos tanto, la santidad, si anhelas santidad, por favor entiende algo y te va a dar pies de mantequilla, te va a dar rapidez. Vamos a expresar eso. Te va a hacer rápido en esto y entiende que no depende de ti. Cuando entiendas eso, te vas a quitar un yugo tan grande que a veces nos hemos puesto y vas a practicar una santidad natural, como una consecuencia natural de acercarte más a Dios y de vaciarte. De eso se trata. Es más fácil de lo que te pintan, es más fácil de lo que te pintan. Más fácil. Pero a veces es más difícil creer que es fácil y por eso nos enredamos. O volverlo muy místico, cuando es natural. Esa palabra per se asusta. Claro. Caminar en santidad es como, y uno consciente de todo lo que hace, de todo lo que ha hecho, de todo lo que quiere hacer. Eso incluso puede ser la barrera que no te permita dar el paso. Claro, porque siempre vas a ver que el toro es tan grande que yo no lo sé lidiar y no me atrevo. Y entonces cuando tengo eso me paralizo, es lo natural. Cuando yo siento que aquello que debo hacer es muy grande, lo primero que se produce en un ser humano como tú o como yo, o sea, de los normalitos, es que nos paralizamos. A otros les gustará enfrentar y lidiar corridas, pues si el toro más grande, mejor la corrida. Otros como yo, pues más normalitos, vemos eso y nos paralizamos, entonces buscamos otra vía para no paralizarnos. Y el Espíritu me dio esa vía, me dijo, cuando creas que depende de ti, ya entraste perdiendo, porque te vas a cargar, te vas a cansar de mí y los demás que te vean van a ver, es muy difícil y no se van a querer acercar a mí. Por lo tanto, cambiemos de estrategia. Es lo mejor. Bien, dice, y el lobo huye, y deja las ovejas y huye, el lobo arrebata y dispersa las ovejas, aquel que no está comprometido, pero él es el buen pastor que da su vida por las ovejas porque se identifica con su sufrimiento, con su dolor. Verso 13, porque es asalariado y no le da cuidado de las ovejas, correcto, el asalariado se preocupa de su salario, el mayordomo se preocupa de eso y nada más. Verso 4, yo soy el buen pastor y conozco a las mías y las mías me conocen a mí. Esto fue lo que me pasó a mí. Yo cuando siento ese llamado, tengo mi experiencia con el Espíritu y yo sentía que yo lo conocía a Él y que Él me conocía a mí. Pero era como que yo me había olvidado, como la parábola del hijo pródigo. Un día me fui a buscar otras aventuras, a buscar otros dioses y después, cuando se me acabaron las moneditas, regresé a la casa y me di cuenta, te conozco, me conoces, eres mi papá, aquí estoy. Y las mías me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso nos lo está diciendo el Señor a nosotros. El Señor da la vida por nosotros. Eso es un amor muy grande. Todavía uno lee y no comprende. Como uno ve que a uno le pasan tantas cosas, a veces malas, a veces incomprensibles, se nos dificulta, el reconocer ese amor de Dios. Pero en la medida en que nos relacionemos, que comencemos a hablar con Él, Él nos va a mostrar ese amor y es impresionante. No importa lo que estés viviendo, Él te puede mostrar su amor y a Él le encanta mostrar ese amor. Dice, tengo otras ovejas que no son de este aprisco y es preciso que yo las traiga y oirán mi voz y harán un solo rebaño y un solo pastor.
¿A quiénes se está refiriendo? Los gentiles. A nosotros, a los no judíos, porque él estaba hablando a un público judío, y él se está refiriendo, tengo unas ovejas, y donde él les hubiera dicho que esas otras ovejas, ellos seguro pensaron, nada, de más que no, se le quedaron unas ovejas en Cafarnaúm, se le quedaron otras allá en el sur de Palestina, no hemos ido a Siria, por Samaria más o menos pasamos, debe ser que vamos a hacer otro recorrido y él va a recoger nuevas ovejas. Donde Jesús les hubiera manifestado de frente a ellos en este momento, para más escándalo, que se refería a ser un solo cuerpo, el mundo gentil, el mundo no judío, y el mundo judío, ahí sí, algunos de los que lo escucharon se hubieran escandalizado más y se hubieran ido y lo hubieran dejado, porque les hubieran quitado ese sentimiento de exclusividad que es tan duro, perder. A nosotros nos gusta ser exclusivos, porque a veces en esa exclusividad nos sentimos con identidad y reforzamos nuestra identidad. Y Él nos está diciendo, el exclusivo soy yo. Y sabes, si eres exclusivo, pero en tu individualidad, no por adherir a un grupo o no. Eres exclusivo en tanto eres único. Y si no te contentas con eso, yo no sé con qué te vas a contentar. Porque qué más exclusivo que no existe otro Hernán, que no existe otra Anita. ¿Qué más exclusivo que eso? ¿Cómo queremos ser más exclusivos si no hay alguien como nosotros? Eres único. Por eso Dios te ama. Yo les decía alguna vez que siempre le preguntaba al Señor, Señor, ¿tú por qué nos amas? Y esto que les voy a decir es, ya lo he dicho, repito a veces muchas cosas, perdonarán, pues que uno habla tanto que ya no sabe qué digo, qué no digo y qué va a decir, pero le preguntaba muchas veces, pero ¿por qué nos amas? ¿De dónde proviene eso? Y sé que esta respuesta es superficial para lo que Él nos ama y por qué nos ama. Pero algo de respuesta le puede rascar al Señor, le puede arrebatar algo. Y me dijo, porque son únicos, cada uno. Y yo no me resisto a lo único. Me resisto. Señor, ama lo único, ama lo único. Por eso no te amoldes a nada, sé tú mismo y el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarte cómo eres realmente. Y ahí es donde Él te va a utilizar y eso es parte del propósito. Él va despejando lo que es tuyo y lo que no es de ti. Ahora una pregunta que no me quedó clara. ¿Sí? ¿Jesús le habló a los judíos o Dios? ¿En qué sentido? ¿En qué momento? Lo que acabas de decir. Jesús. Pero ¿por qué Jesús, si para los judíos todavía Jesús no es Jesús no es el Mesías? no ha nacido aún, no ha llegado? Porque los judíos de la época, a quienes les estaba hablando, ya lo habían reconocido como Mesías, porque muchos judíos sí lo reconocieron como Mesías en esa época, fueron muchos. De hecho, en Hechos de los Apóstoles fueron más de 5.000. Otros se quedaron no reconociéndolos, y esos que no lo reconocieron son los judíos actuales. Pero muchos judíos, de hecho, siguieron sus prácticas judías. La iglesia siguió yendo al templo de Jerusalén, haciendo sacrificios, yendo allá hasta el año 69-70 después de Cristo, hasta que fue destruido el templo de Jerusalén. Ellos siguieron llevando allá. La separación que se dio entre el judaísmo y el cristianismo fue progresiva. Antes los mismos cristianos, los apóstoles, entendían que ser cristiano era ser el judío de la promesa. Ellos no entendían que ser cristiano era diferente a ser judío. De hecho, no hay diferencia entre cristiano y judío. Somos lo mismo. Lo que pasa es que nosotros somos judíos en Cristo. Nosotros somos injertados a Abraham y a todas las promesas de Abraham en virtud del sacrificio de Cristo. Por eso nosotros somos judeocristianos. ¿Ya? Somos judeocristianos y por eso tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, porque nosotros vivimos las promesas de Abraham, ¿ya? En Cristo, ¿no? Así que no, Jesús le está hablando a un público judío converso, ¿ya? Bien, dice, tengo otras ovejas que no son de este aprisco y es preciso que yo las traiga y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita.
A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó. Cuando estén viendo una película en Semana Santa o viendo la Pasión de Cristo porque se les presentó la oportunidad o quieran vivirlo nuevamente o ver cualquier programa o estén leyendo el Evangelio en el pasaje de la crucifixión, no piensen, pero ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué no lo van a matar? Yo no hubiera hecho eso, y uno hace fuerza como para que no ocurra. Bueno, por lo menos a mí me pasa cada vez que lo veo. Yo hago fuerza para que no pase sabiendo que va a pasar. Y saben, él entregó su vida. Todas estas afirmaciones que nuestro Señor está haciendo, yo soy la luz, yo soy la sal, yo provengo del Padre, nadie va al Padre si no es por mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, de donde yo provengo antes que Abraham naciera, yo era, yo soy, o sea, antes que Abraham era yo soy, identificándose con el yo soy, tetragramatón, el yo soy de Moisés, el yo soy, el ser por antonomasia, el ser subsistente en sí mismo, consistente en sí mismo. Cuando Jesús dice eso, está entregando su vida. Cada afirmación de su naturaleza es un paso más a entregar su vida. Él la entregó. A Jesús, sí, lo mataron en el sentido de nuestros pecados, pero Jesús la entrega voluntariamente, Él la da. Él se entrega como oveja al matadero. Voluntariamente Él va y se entrega a sí mismo. Dice, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Por qué Jesús tiene la capacidad de tomar su vida? Porque Él es el dueño, Él es el Logos. Él la da y Él la recupera. Él es la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es la vida, Él la puede recobrar. Tal es el mandato que del Padre he recibido. O sea, hay una completa armonía entre el Padre y el Hijo. Y después descubriremos que en el Espíritu también. Pero en estos momentos está hablando de su relación filial o su relación con su papá, con Dios. Verso 19, ¿verdad? Otra vez se suscitó desacuerdo entre ellos a propósito de estos razonamientos. O sea, a propósito de los razonamientos de nuestro Señor, se suscitó nuevamente un escándalo. Pues muchos de ellos decían, está endemoniado. Miren pues qué tan fuerte esto. Dios revelándose a la humanidad y diciendo, voy a entregar mi vida por ustedes, los amo, quien viene a mí le voy a dar agua, y le dicen, está endemoniado. Ha perdido el juicio, y ustedes, ¿por qué le escuchan? ¿Por qué le escucháis? Y otros decían, estas palabras no son de un endemoniado, ni el demonio puede abrir los ojos a los ciegos. En ocasión a que todo esto que estamos leyendo, esta narración, ocurre frente a la festividad de la luz, de que están encendiendo la luz, ya después de la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, y todos se reunían en el templo. Ahí, en el estanque o la fuente de Siloé, Jesús sana al ciego, y entonces un grupo de fariseos se van a hacer toda una investigación, acuérdense ustedes, con los papás del ciego, a decirle que quién había pecado y todo esto, y estaban súper preocupados, y entonces la misma gente que había visto ese milagro del ciego le decían, pero ¿cómo un endemoniado va a poder hacer recobrar la vista? Si el demonio no tiene poder sobre la materia como Dios, y no da salud, sino que da enfermedad. ¿Cómo es? Entonces empezaban ellos a disertar en todo ese momento. Verso 22. Se celebraba entonces en Jerusalén la dedicación, y era un invierno. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon pues los judíos y le decían, cuando se refiere a los judíos en el Evangelio de Juan, cambiemos judíos por fariseos, que se refiere a la misma facción, ¿vale? Eso lo digo para los nuevos. Judíos acá es equivalente a fariseos. ¿Hasta cuándo va a tenernos en vilo o en expectativa? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. Dínoslo claramente, ¿cómo les parece? Dínoslo claramente, más claro no lo podía haber dicho. Respondióles Jesús, os lo dije y no lo creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Bien, hay una fiesta que actualmente se celebra, es una de las festividades judías, que es el Hanukkah, o la fiesta de la consagración o la dedicación. Ustedes han visto que el Hanukkah, o esa celebración, se hace en conmemoración de la victoria de parte de los macabeos. Eso está en uno de los libros deuterocanónicos, que es el libro de Macabeos, que es la victoria o la batalla que tuvieron los judíos para librarse del yugo de los griegos, del imperio seleucida, de los que se repartieron los territorios que dejó Alejandro Magno antes de morir, después de morir, perdón. Y entonces ellos tenían sometidos a Israel, lo tenían sometidos, pero respetaban su culto y sus costumbres. Hasta que por allá un hombre, 300 antes de Cristo, un hombre llamado Antíoco Epífanes, llevó hasta el templo de Salomón, llevó una estatua para consagrar al Zeus olímpico en ese lugar, y a eso es lo que ellos conocían como la abominación de la desolación, ¿ya? A esta estatuilla que intentó meter Antíoco Epífanes, diciendo como el Dios de ustedes no vale nada. Y ellos forman una revuelta y logran quitarse el yugo, y eso se llama la victoria de los macabeos. Esa victoria se celebra en el Hanukkah, y hay un candelabro que tiene 9 aspas, y ese es el Hanukkah. Muy diferente ese candelabro a la menorá, que es el candelabro de 7 aspas que había en el templo de Salomón, ¿ya? Y de este Pablo que está hablando, después de la medida en que vamos siguiendo hablando y hablando y hablando, van a ser cada vez los términos más. Y ahí viene nuestra Navidad. ¿Cómo? Y ahí viene nuestra Navidad. Yo lo quería. Pero preferiblemente la menorá que el Hanukkah. No, sino que Preferible para nosotros. sino que la iglesia del Padre Camilo en la licitación, una vez lo vimos, y más Sí. no lo quería. Y no sé, alguien nos dijo, pero tiene 9, no son 7. Y ahí nos Y nos surgió la duda de no la Hanukkah es el que prenden en el sábado. El Shabbat, el El Shabbat sábado es el que prende, no es esta fiesta, que prende es el Hanukkah, con las velitas. Es de noviembre. Sí, así es. Entonces estamos en Jerusalén. La dedicación dice que Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón, que era un portón grandísimo antes del templo, y ahí se hacían los corrillos de partir, a filosofar. Era el Parque Bolívar de la época. Bueno, Jesús tenía que cumplir las escrituras, entonces por eso Jesús decía, lo que escucho al Padre, eso hago. A ver, Jesús en su propia naturaleza puede hacer milagros. Jesús puede actuar independientemente, la Trinidad nunca actúa independientemente, pero lo digo idealmente hablando para poder dar a entender una expresión. Después digan, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? No. Jesús por sí mismo, con solo su voluntad, puede hacer un milagro, pero Jesús tenía que cumplir todas las escrituras. Y como Jesús tenía que cumplir las escrituras, porque ese era el pacto, yo voy a cumplir todas las escrituras, todo lo que se ha dicho de mí, él necesitaba actuar como testigo. Y para actuar como testigo, tenía que ser enviado por Dios, aunque compartiese la divinidad. Y lo que ve al Padre hacer, eso hace, para que él no dé testimonio de sí mismo, sino que está dando testimonio de otro más, que es el Padre, que es Dios, que es a quien ellos sí conocen, porque ellos habían escuchado del Mesías, pero creían conocer a Dios, y como creían conocer a Dios, Jesús viene y se presenta en nombre de Dios y no en nombre propio, para que toda ley se cumpliese en él. Entonces él dice, yo no doy testimonio de mí, sino que el Padre con sus obras
da testimonio de mí. No que yo no las pueda hacer, porque si yo las hago por mi propia cuenta, doy testimonio de mi propio camino. Pero es Dios quien vindica mi camino con los milagros que yo hago para que se cumple toda la Escritura. ¿Ya? Dice, lo raro pues los perdón, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas oyen mi voz, reiterando lo que habíamos hablado anteriormente, y yo las conozco. Jesús nos conoce, Él te conoce personalmente, Él conoce tu nombre, conoce por lo que has pasado, conoce todo. Ni que fuera una computadora cuántica, pero lo conoce todo. Y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie, esto es una promesa, y nadie las arrebatará de mi mano. Y se estaba refiriendo a todos aquellos que les estaban intentando enseñar a los discípulos o a los que lo estaban escuchando para que se apartaran de él. Ten plena fe y plena confianza que nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. Verso 29. Lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Más escándalo acumulado. Jesús iba acumulando un gradiente de escándalo. Iba creciendo. Mi Padre y yo somos una sola cosa. De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearle. Claro, porque eso es una herejía. Alguien que se hace igual a Dios es herejía. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Aleinu, el Señor, escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno solo. Ese Shema que tanto repiten los judíos, él está yendo en contra de ese Shema Israel, porque él no entiende las Escrituras. Piedras para apedrearle. El apedrear o la lapidación era un castigo que se daba a aquel que pronunciaba una herejía. Jesús le respondió: muchas obras os he mostrado de parte de mi Padre, o sea, como testigo. ¿Por cuál de ellas me vas a apedrear? Respondieronle los judíos: por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo digo, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura, no puede fallar. De aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros, blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, ya que no me creéis, a mí creed por las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en él. De nuevo buscaban cogerle, pero él se deslizó de entre sus manos. Y aquí vamos a explicar esto. Este pasaje ha sido muchas veces mal interpretado, ¿cierto? Porque es una expresión muy fuerte y Jesús está aludiendo a un pasaje del Antiguo Testamento, ¿cierto? Incluso podemos tener referencia a varios. ¿Lo quieres leer en tu Biblia? Claramente. Pero ¿cuál era la referencia? Era el Salmo 83. Haga memoria, ¿ahí está? Vamos a forzar toda la memoria de Daniel. Muy bien. Dios está en el reino de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis a las personas de los impíos. Ahí está. Gracias. Otra traducción. Mire que esta dice dioses, que está muy bien, porque
Jesús está utilizando este pasaje de la Escritura para poder afirmar esto. Muy bien, gracias Daniel. De 82 a 83, en el palo, muy bien. También hay otros dos pasajes, son Daniel y Esdras, donde podemos encontrar una afirmación semejante, pero el pasaje que Jesús está utilizando es claramente el Salmo 82. Luego está en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo harán ustedes juicios falsos y se pondrán de parte de los malvados? Muy bien, muy bien. Asamblea significa iglesia. Iglesia en griego es asamblea, ¿cierto? Asamblea es una reunión de personas que tienen un fin en común. Eso significa una asamblea, un fin en común que los une a un grupo de personas. Eso es la traducción de asamblea. Y la iglesia, el fin en común de la iglesia es Cristo. Bueno, miren lo que está pasando con Jesús y vamos a entender este pasaje. Ha sido muy mal interpretado, sobre todo yo que anduve en muchas cosas de la nueva era, ¿cierto? Cuando tú lees textos como Las 9 caras del Cristo o los libros de J.J. Benítez o tanta cantidad de literatura que se ha hecho alrededor de la figura de Jesús por la importancia lo marcado que ha quedado el mundo. Entonces muchos de ellos toman este pasaje y dicen, si ven que Jesús dice que nosotros somos dioses, es que tú eres Dios, tu Dios interior. Jesús vino a enseñarte que tú eras Dios, ¿cierto? Y entonces ya empiezo a vivir una vida como un diosecito, como un Dios que lo que yo crea y todo lo que yo crea es mi propia realidad y que la verdad es todo aquello que yo piense, que yo crea, que yo exponga y le haga creer a los demás, ¿cierto? La misma iglesias que también tienen una doctrina, sociedades como objetivo de Dios, entonces usted hace parte de la naturaleza divina, entonces parte, también acá en este paraíso, dioses, entonces dicen que usted es como parte de Dios, o sea, tiene una naturaleza divina. Entonces, en la misma iglesia de Cristo. Pero a ver, de hecho nuestro espíritu es un hálito divino, ¿cierto? Nosotros sí tenemos, nuestro espíritu es parte divina, lo que es espíritu es, ¿cierto? Pero bueno, para entender ese contexto que ha sido muy mal interpretado, yo he leído muchos textos de ciertas espiritualidades o cierta espiritualidad o que gozan de ser espirituales que utilizan este texto para llevar a decir algo que no es. Pero si nos vamos al texto por el cual Jesús está hablando, y es que, porque ellos eran conocedores, Jesús le está hablando en términos de conocedores de la ley, a personas que conocen la ley y conocen la escritura. Ellos se sabían la escritura de memoria. Un niño de 14 o 13 años, que ya no era considerado un niño, que para nosotros es un niño, a los 12 años. En la época de Jesús, un adulto era a los 12 años. La mujer era considerada adulta cuando comenzaba a tener su primer ciclo de mes. Era considerada ya apta, adulta. Pero claro, porque la expectativa de vida era muy corta. Una persona, una mujer de 18 años ya estaba vistiendo santos. En la época de nuestro Señor. Si a los 13 años no estaba casada, la cogió la aurora. Pues, es para que comprendamos la dimensión de la expectativa de vida. Los romanos, veo unas caras largas, tristes, de conformidad, como dicen. Estaríamos embalsamadas, Pero consideremos la época y las circunstancias en que las expectativas de vida se han quintuplicado. Un anciano, cuando la Biblia habla de ancianos, eran personas de 40 años. Cuando nosotros vemos la vida de María, cuando a María se le aparece el ángel, María era una niña para nosotros. Para nosotros era una niña pequeña. Nosotros veíamos, tenemos la imagen de María como una mujer adulta, hecha y derecha, diciendo el sí al ángel. No, era una niña. Nosotros era como una niña de colegio, de primaria, diciéndole sí a Dios y guardando en el corazón y sabiendo lo que iba a pasar con Jesús, siendo una niña y guardándolo en el corazón. Miremos qué calidad había en María, ¿no? Pero
pero es para que entremos en contexto. Uno muchas veces cae en anacronismos y juzga por cómo son las cosas ahora, como eran antes, pero entendamos el contexto. Bueno, entonces, ¿qué dice ese pasaje que me estoy perdiendo? En el Salmo 82 está hablando de en la asamblea de los hijos de Dios. Esos dioses se está refiriendo a los jueces. No se está refiriendo ni a los ángeles ni a seres espirituales, se está refiriendo a los jueces. Que todo aquel que hace la voluntad de Dios es considerado su hijo. Y el que hace la voluntad de Dios es como Dios. Y Jesús les está hablando que Él es enviado de Dios y hace la voluntad de su Padre, y que si ellos conocen el texto bíblico entenderán que si Él hace las obras del Padre viene, así como en el Salmo 82 dice que aquellos que hacen la voluntad de Dios, que quién conocerá o quién les va a contender, que los que le están contendiendo a los jueces que hacen la voluntad de Dios se están yendo en contra de la voluntad de Dios. Jesús con las escrituras les está demostrando a ellos que no conocían el significado verdadero de las escrituras. Entonces, Jesús está en medio de una asamblea con tipos, con personas que se consideran a sí mismos jueces, o sea, dioses. Seréis como dioses, ustedes serán como dioses porque conocen la palabra de Dios y la dan a conocer, pero en realidad me dicen a mí que estoy con el diablo cuando ustedes son los que están en contravía de la palabra que deberían enseñar. Entonces miren que este pasaje, se explica dentro del contexto bíblico, que es en el que Jesús les está hablando. Jesús les está hablando en el contexto que ellos se desenvolvían, que era la Torá, que era el conocimiento de la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios, la Torá, Él les está enseñando. Él no les está diciendo, ustedes son dioses. No, Él les está diciendo, son dioses, conectándolo al Salmo 82. Ustedes son las personas que se consideran dioses en tanto conocen la palabra de Dios y hacen su voluntad, pero lejos de su voluntad están porque no reconocen que aquel que ustedes profesan es el que me manda a hacer y a enseñar lo que yo digo. Entonces miren que cuando volvamos a leer este pasaje ya vamos a tener la claridad que se explica dentro de la misma Biblia. No se explica dentro de términos extraños, ni de extraterrestres, ni de otras cosas, ni de que porque se habla mucho de que la Biblia que ha sido manipulada para que la gente no entienda las palabras de Jesús y no despertemos y no entendamos que somos dioses. Nada que ver. Nada que ver. ¿Y cuándo podemos tener las herramientas para decir somos dioses en ese contexto? Por ejemplo, yo creo que ahora Pablo y muchos de los que estamos acá, o todos los que estamos acá, podríamos... Sí, en ese contexto sí, en ese contexto plenamente. Los hacedores de su voluntad serán como dioses, porque caminarán en su voluntad. Serán como Dios, haciendo lo que Dios hace, haciendo lo que Dios quiere. Esa es la expresión. Tratando de hacerlo, pero ahí está. Porque los jueces también se equivocaron. Aquellos que eran como dioses también se equivocaron. Sansón fue un juez, Gedeón fue un juez y fue falto de fe. Gedeón tuvo que pedir pruebas porque él se sentía tan minúsculo, tan apocado, tan pusilánime que él decía yo no puedo. Y él le pide pruebas a Dios y Dios toma un vellón y bueno, si este vellón amanece a pesar de que estamos en este calor tan impresionante, en esta sequía, si este vellón amanece rociado y mojado, entonces yo te voy a creer. Y amanece así y Gedeón le pide prueba a Dios. Y Dios le da prueba. Y era juez y era como Dios y fue como Dios. En ese sentido y en ese contexto. Y en ese contexto, todo hijo de Dios, toda iglesia, será como Dios. Para que no nos escandalicemos del término cuando entendemos su verdadero significado. Por eso es que la verdad te hace libre. Y el conocer de dónde vienen las cosas te ayuda a no juzgar también al que piensa diferente. Que tú conoces al otro y le puedes guiar. Mira, esto fue dicho en este contexto. Porque la escritura se puede explicar a sí misma dentro del mismo contexto de la escritura, ¿no? Bien, ¿estamos bien de tiempo? 15 minutos. Ok, siempre pregunto cuando faltan 15, increíble.
Santificó y envió al mundo, decís vosotros blasfemás porque dije soy hijo de Dios, no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si lo hago, ya que no me creéis, a mí creed las obras para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De nuevo buscaban cogerle, pero él se deslizó, esto era lo que no me quería escapar, él se deslizó entre sus manos. Esta palabra, él se deslizó entre sus manos, es literalmente un acto sobrenatural. Exacto. Jesús, aquí lo iban a apedrear, aquí lo iban a matar, pero Jesús entrega su vida y dijo, yo no le voy a entregar ahora porque no es el momento. No fue que él se empezó a escabullir, aquí pasó algo sobrenatural. Y eso realmente lo que dices ahora, y es que él decidió entregarse, porque fácilmente en Exacto. cualquier momento se desaparece. Exacto. Él aquí se les desapareció de la vista y seguramente los apóstoles lo vieron por allá comiendo y riéndose como hacía. Y todo tranquilo, porque no era el momento. Eso fue un acto sobrenatural. A veces quieren quitarle al evangelio, desprenderlo del sobrenatural, es imposible. Dios es Que sobrenatural. naturalmente era imposible salir de esa jauría de personas, no. Sí, él se escabulló sobrenaturalmente. Pues caminó sobre el agua, no se le va a escapar a unos sinvergüenzas que le iban a apedrear. Y esta ya es la segunda vez que lo hace. También otra que lo iban a entronizar y que lo iban a llevar a Jerusalén. ¿Recuerdan? Cuando lo iban a llevar a Jerusalén, también se desapareció para lo bueno y para lo malo también. Para que lo hicieran rey se desapareció y se escabulló para que lo mataran en el momento, porque él entrega su vida y no la quiso entregar ahora, no era su momento. Y cuando le iban a tirar también como Exacto. En una fiesta Hizo lo mismo. también, ¿no? Sí, que lo iban a entronizar, que se lo iban a llevar a Jerusalén y decir este es el Mesías, él se escabulló igualmente. Muy bien, verso 40. Partió de nuevo al otro lado del Jordán, al sitio en que Juan lo había bautizado la primera vez, y permaneció allí. Muchos venían a él y decían, Juan no hizo milagro alguno, pero todas cuantas cosas dijo Juan de éste eran verdaderas, y muchos allí creyeron en él. Este acto de Jesús es un acto de misericordia y de cumplimiento como buen obrero que fue, porque Jesús fue un muy buen obrero, en tanto cumplió su misión a cabalidad. Juan dejó sobre sí, estos seguidores lo frecuentaban cerca de las orillas del Jordán, donde él solía bautizar. Estas ovejas de Juan, en tanto Juan había sido ya apresado, ya estaba pronto a ser apresado, iban a quedar dispersas sin pastor. Jesús lo que va a hacer es ir allá, hace tienda de campaña, hace carpa allá y se queda mucho tiempo en las orillas, habitando las orillas del Jordán, atendiendo personas. Entonces, imaginemos la escena. Usemos la imaginación para ver qué era esto. Jesús bautizó. Sí. Jesús estaba en el Jordán y montó carpa. Y eran un montón de personas llegando y haciendo filas y filas. Entraban a la carpa y él los atendía. Mire, es que mi esposo no me rechaza la comida, me pega. Mire, es que tengo un hijo calavera. Mire, es que yo encuentro el sentido a la vida y quién sabe Jesús qué le decía. Después entraba el otro, seguía el otro. Y muchos de ellos, los primeros que llegaron fueron los discípulos de Juan el Bautista, fueron los primeros que la entendió. Y después iban regando, iban llegando, y el Señor les iba atendiendo. Y estos discípulos de Juan son los que tienen, es muy presente las palabras que Juan les había enseñado sobre quién era el que había de venir, y les dice la siguiente cosa tan preciosa, les dice, Juan no hizo milagros. ¿Y saben? Juan podía hacer milagros. Juan podía hacer milagros, porque el Espíritu estaba sobre él. Pero Juan sabía que su propósito no era hacer milagros, sino allanar el camino para que cuando llegara el Mesías, ellos supieran quién era el Mesías. Y les dice,
Pero todas cuantas cosas dijo Juan de refiriéndose a Jesús, obviamente, eran verdaderas, porque veían la magnitud de quién era el que estaba allí. Juan cumplió su propósito y Jesús venía levantando el suyo. Entonces, esto es impresionante. Capítulo 11. Y él no dice en cuánto tiempo se quedó allí, pero él seguramente estuvo varios días y noches allí presente en esa carpita, atendiendo muchas personas. Había un enfermo, Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta, sus hermanas. Era esta María la que ungió al Señor con un ungüento y le ungió los pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. O sea, eran personas íntimas a la vida y al ministerio de Jesús. Eran aproximadas a Jesús y conocían su familia, conocían todo su proceder y se tenían un cariño y había una hermandad y una fraternidad entre ellos. ¿Esa no es María Magdalena? No, es otra María, es que había tres. De hecho, muchas veces confunden a María Magdalena y en algunas hasta películas la han pintado como la mujer adúltera, y ella no era la mujer adúltera, ni era una prostituta, como dicen, se le ocurrió a alguno decir. No, María Magdalena era una mujer que provenía de Magdala, que se sabe históricamente que su padre era un hombre que vendía telas, y tenía una posición económica muy fuerte, que ella adquiere el negocio de su padre y que ahí conoce a Jesús y tuvo una liberación. Pues salen demonios de ella, eso sí. Lo que pasa es que como la gente asocia que salieron los demonios a la prostitución, una cantidad de cosas, pero no tienen que ver lo uno con lo otro. Siempre salieron demonios. ¿De qué? No sabemos, pero de ahí ella quedó acompañando a Jesús hasta la crucifixión. Desde ella estuvo acompañando a Jesús el ministerio y siguió. Y tenemos datos incluso históricos que ella desposa a un hombre de la iglesia, y después ese hombre fallece y ella adquiere nuevas nupcias en Lyon, Francia, ya hace años. Y se habla de ella tuvo una posición, y gracias a esa posición acaudalada de María de Magdala, originaria de Magdala, ella, el ministerio de Jesús, y muchas veces ellos podían moverse, transportar cosas, pagar cosas, gracias a esa posición. El papel de las mujeres en el ministerio, que fue muy importante. Bien, dice, estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas a decirle, Señor, el que amas está enfermo. El que amas es porque Jesús en sus diálogos privados tenía una manera única de tratar a cada quien. Si algo hacía especial a nuestro Señor, o lo hace especial porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, cielo y tierra pasa, pero sus palabras, entre muchas cosas que se pueden decir de Él, Jesús tiene algo muy particular, y es que a cada uno lo trata diferente. Jesús nunca toma grupos. Jesús pues, lo puede hacer a la iglesia de tal lugar, pero si hay una virtud del Mesías es que para cada uno tiene un nombre, y para cada uno tiene una forma peculiar y especial de comportarse. Entonces yo no puedo vivir mi fe, y este error se ha cometido mucho a lo largo, porque han sido, por ejemplo, hay muchos devocionales y muchas prácticas espirituales que se viven a través de la relación que tuvo una persona con Jesús. Y está bien leerlo. Por ejemplo, la obra de la historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, las moradas internas de Teresa de Ávila, las cartas, por ejemplo, de Fray Lorenzo, que son muy hermosas. Bueno, hay muchos, la manera en que se relacionaba Carlos Spurgeon, o bueno, los hermanos Wesley en Estados Unidos con Jesús. Todo eso es maravilloso porque uno aprende de ellos, pero entiende que Jesús tiene un lenguaje único para cada uno. A Pedro le costó mucho entender eso, porque veía que Jesús lo trataba como aparentemente con cierta rudeza, porque Jesús estaba formando en él la piedra. Petro, que es Pedro, que significa piedra, él se llamaba Simón,
y lo pone Kefas, piedra, porque estaba formando una piedra en él. Y con Juan, que era un hijo del trueno, lo ablanda y ablanda su corazón y lo trata dependiendo de lo que de encontrar su ser genuino. Entonces, mira que Jesús tiene esa manera particular de hablarle a cada quien. Por eso él dice, Señor, al que tú amas, porque seguro ellos escucharon de él que en las conversaciones que Lázaro tenía con Jesús, él le hablaba de esa manera como el que me ama, pero porque lo conocía únicamente. No, pero que gracias. Y Jesús también le decía a Juan que el discípulo amado. Jesús no mentía. Jesús le decía al que amo, porque en realidad era así, y a este también, y a todos perfectamente y únicamente, así como lo hace Dios con nosotros. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, y en realidad ya estaba muerto, pero esa es la capacidad que tiene el Señor de ver más allá de lo que nosotros vemos, sino para la gloria de Dios. Segunda respuesta en la misma línea que Jesús da, igualmente que con el ciego de nacimiento. Esta enfermedad no es porque sus padres pecaron, sino que es para la gloria de Dios. Dice, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Aclara pues el evangelista que no era que solo amaba a Lázaro y que por eso era que iba a ir. No, que había algo más grande. Juan tiene algo muy particular en sus evangelios y es que aclara muchas cosas para prevenir al lector que piense cosas más allá del texto que no son. Esas cositas las tiene Juan. Por ejemplo, cuando dice que habían escribas cuando Jesús estaba con la mujer que iban a apedrear. Él dice que habían escribas porque sabían leer y escribir lo que Jesús estaba escribiendo ahí. Si él no aclaraba eso, algún lector judío diría, si la gente no sabía leer y está inventando. Pero entonces él tiene que aclarar ahí, eso es un dato muy, muy importante. Aunque pescador. Aunque oyó que estaba enfermo, permaneció en el lugar que se hallaban 2 días más. Pasados cuales dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. O sea, después de que leyeron que estaba enfermo, dijo, no se preocupen, toda la cosa. Y el hombre muriéndose. Los discípulos le dijeron, Rabí, que significa maestro, los judíos te buscan para apedrearte, porque ya lo habían intentado hacer. Jesús se refugió en cerca al desierto, ¿cierto? Y otra dijo, volvamos, hagan mochilas, desarmen carpas, que nos vamos otra vez a Judea. Pero Señor, no vaya para allá porque allá le van a tirar piedra, ¿cierto? Dejemos ahí porque vamos a exponer después, en la próxima charla, vamos a hablar de este pasaje tan bonito de la resurrección de Lázaro y toda la connotación, no solamente inmediata a la resurrección física, sino también lo que va a simbolizar. Vale, hoy me voy un poquito más rápido, estaba un poco mal de la garganta, pero el próximo miércoles sí me quedo un poco más tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. No vas a orar. Gracias. Señor, gracias Dios. Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Dios, gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos transportas a la verdad. Dios, queremos conocer tu voluntad. Dios, hoy vamos a hacer una declaración en fe, Señor, porque creo que hay fe aquí en este momento. Que la vida de ninguno de los que esté aquí, Señor, deje de experimentar un cambio conforme a lo que hemos escuchado. Espíritu de Dios, que conforme a lo que necesite cada uno, Señor, cada uno de nosotros, sea injertado en el corazón una semilla, y esto de la palabra se haga realidad en nuestro corazón, algo que permanente toda nuestra vida, Señor, para que podamos experimentar ese crecimiento y fructificar, y que así sea por medio de tu palabra. Amén y amén.